me corresponde presentar en el día de hoy, y es un gusto para mí, porque es un gran amigo, una persona que admiro mucho, es el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y con él vamos a conversar sobre la parte económica que fue bien enfatizada por el presidente Abinader, diciendo que la cosa marcha viento en popa, que se han hecho grandes inversiones, los subsidios, inversiones en el área eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Germán, Edith, Muy buenos y a días. todo el público que ve este programa. Estamos aquí a su disposición. Germán, nos vamos con la primera pregunta contigo. Doctor. Sí, cómo no. Doctor, su valoración de esta proyección, esto que hace el presidente en su discurso, decir que el país proyecta una situación económica no tan mala como uno siente a veces en los bolsillos de uno, como la gente de a pie lo dice o como resalta la oposición. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ve la academia? Yo pienso, Germán, que las acciones que se han tomado en estos 2 primeros años de la gestión del presidente Luis Abinader, hay que verla siempre en un contexto externo, ¿no? No solamente ver las políticas públicas que emanan de manera interna, sino que todo esto podría estar condicionado a situaciones que obviamente la República Dominicana, como un país con sectores importantes económicos que están orientados al exterior. Claramente que hay 2 choques externos que afectaron el comportamiento de la economía dominicana, el tema de la pandemia del COVID. Eso alteró las políticas públicas, incluso del mismo gobierno, según cuando uno puede observar los programas o el programa de gobierno, porque eso no estaba en ningún programa de gobierno. Y eso es un elemento que yo creo que hay que matizar. Para mí, en ese primer año, la mejor política económica fue el plan de vacunación. El plan de vacunación, eso permitió todo un proceso de reapertura de muchas actividades, o casi todas que estaban confinadas, y eso tuvo un impacto importante, obviamente, en la recuperación de la economía durante el año 2021. Pero también hay que tomar en consideración que el conflicto bélico Rusia-Ucrania, eso atizó un proceso que ya venía manifestándose a principios o a finales del año 2021, que fue la inflación. La inflación es un fenómeno que hasta el día de hoy está afectando a la República Dominicana. Hay países que tienen niveles de inflación mucho más alta. Sin embargo, esto es un fenómeno que se ha tornado de manera más que transitoria, sino permanente. Entonces yo pienso que esos son 2 elementos que han matizado la política pública en cierta manera. Ahora, hay un elemento también de carácter filosófico, vamos a decir, en la formulación de muchas políticas públicas por parte del gobierno que no tienen que ver con el tema externo. Por ejemplo, el presidente de la República, que uno no puede perder de vista, tiene 3 condiciones: es un político, es un empresario, también es economista. Y muchas de las políticas públicas que se ejecutaron, o por lo menos se hizo el intento de ejecución, parte de esa filosofía, de la visión que tiene el presidente de la República desde su óptica empresarial. En muchos aspectos, la incorporación de políticas como los fideicomisos o las alianzas pública-privadas, todo eso obedece a una filosofía del presidente de la República de cómo ve el comportamiento y la actividad económica. Y esos fueron puntos, y básicamente en el caso de los fideicomisos generó cierto nivel de conflicto en la sociedad dominicana, y mucho más cuando se quiso establecer un fideicomiso público en el caso de Punta Catalina, que evidentemente el presidente tuvo que echar para atrás. Y eso es un elemento importante a resaltar, porque también en un contexto de crisis se quiso presentar una reforma fiscal, y también eso generó cierto nivel de confrontación, posiciones a favor, posiciones en contra, y al final el presidente de la República tuvo que ceder. De manera que esos fueron los elementos, grosso modo, que durante esos 2 primeros años matizaron la política económica, y que en muchos casos
fruto de situaciones externas, pero en otros casos de elementos filosóficos que tienen mucho que ver con la posición del presidente de la República. Ciriaco, hemos escogido algunos cortes específicos en claro. materia económica de lo que dijo el presidente, a ver cómo usted lo ¿Cómo interpreta. no? Pero antes, y para así mientras lo vemos, Sí. vamos a disfrutar de un cafecito, ¿le parece? ¿Un café caliente? Muchas gracias, sí. Sí, porque nada más incómodo que un café ya Muchas frío gracias. si no es frío. Así es, muchas gracias. Hay también. Vamos con nuestro director, por favor. El tema del subsidio. Hemos escogido cuando el presidente se refiere a los subsidios, porque usted hablaba de la inflación y todo eso, y él decía, miren, la vacuna que he encontrado son estos subsidios. Para que hablemos de esto, que si los subsidios terminarán solucionando los problemas de la gente. Vamos a verlo. Desde que empezó la guerra, el gobierno ha desplegado un programa de subsidios para la protección de las clases trabajadoras, así como para los más vulnerables de 42.800 millones de pesos para los combustibles, pero también para el arroz, para el trigo y otros productos de la canasta familiar. Para que se hagan una idea, con todo ese dinero que hemos invertido en subsidios, se podrían construir 400 kilómetros de carreteras. Nuestro plan nos ha llevado a subsidiar el 100% del alza de los combustibles. De no haberlo hecho, la inflación habría aumentado el 6% anual y hemos apostado decididamente por la producción agropecuaria nacional, subsidiando de forma directa los fertilizantes y otros componentes utilizados en la producción agrícola. Y habló de otros subsidios también. Claro. La política económica del gobierno en torno a los subsidios, ¿cómo usted la valora hasta ahora, estos 2 años? Mira, Edith, vuelvo y reitero, los subsidios no estaban programados en el presupuesto y son fruto evidentemente de situaciones que se han generado en los mercados de hidrocarburos, producto precisamente del conflicto bélico Rusia-Ucrania. De manera que es cierto lo que dice el presidente de la República, esos recursos que no estaban presupuestados, su costo de oportunidad hubiese sido si se hubiesen invertido precisamente en otro tipo de actividades, como él mencionó, en carreteras. Y estamos hablando de un monto considerable, de 42.500 millones de pesos, solamente dedicado al subsidio de los combustibles. Y eso es un elemento que entendemos nosotros debe de cambiar en la medida que ese conflicto pueda desaparecer. Pero bueno, usted también dice, ratifica que son los factores externos. No, claro. Ahora, el grave problema que sí hemos tenido, que ese es muy interno, es el problema energético, República Dominicana. Le voy a pedir al director ese corte donde se refiere a la energía eléctrica. El presidente habló mucho de la energía eléctrica, de los propósitos, de los planes, del incremento que tienen ellos para aumentar la producción energética en República Dominicana. Y hasta se refirió a un tema que toca, dijo, y esto está siendo investigado por el Ministerio Público. Vamos a verlo para recordar esto y que también usted tenga esa posibilidad, que es el tema eterno de República Dominicana. El gran problema estructural que tiene la República. Vamos a verle, señor director. En el pasado se invirtieron miles de millones de pesos en las compras de medidores y transformadores de redes, cables y accesorios, pero desgraciadamente no hay constancia de que la mayor parte de tales materiales y equipos hayan entrado a los inventarios de las empresas distribuidoras, razón por la cual ya hay una investigación a cargo del Ministerio Público sobre las gestiones pasadas de las distribuidoras. Para resolver de una vez por todas esa extrema fragilidad del sistema de distribución, y les dije que venía aquí a hablar la verdad, se necesita una inversión de aproximadamente 1.200 millones de dólares en un periodo de 2 años. Ese plan de inversión estaba previsto iniciar en este 2022 en el presupuesto, pero la brusca y sostenida alza de los precios de los combustibles de generación eléctrica, agravada además por la guerra entre Rusia y Ucrania, elevaron los precios de la energía y aumentaron a niveles sin precedentes el déficit entre compra y venta de energía de las empresas distribuidoras, lo que obligará al gobierno a destinar cerca de 700 millones de dólares adicionales a lo largo de este año para absorber el alza del precio de la energía y proteger a la población y a las pequeñas y medianas empresas. Ahí el presidente también hizo referencia a un tema que ya el Estado ha tomado una iniciativa,
que fue la de presentar una acusación a través del cuerpo de abogados que constituyó para recuperar bienes públicos y que involucra al señor Maxi Montilla, o sea, con el tema de los transformadores, medidores, y que de hecho algunos detalles de esa acusación se dio en este programa porque vino el señor, el abogado Valerio, que trabajando para el Estado, y ofreció algunos detalles. Me gustaría una opinión suya, tomando en cuenta lo que dijo el presidente y tomando en cuenta también que hay muchos elementos en torno a la energía eléctrica que perturban a este país. Mira, obviamente que ahí hay un problema coyuntural, pero el problema del sector eléctrico no es un problema que se ha generado en este año o el año pasado, es un problema de 50 años. En los últimos 13 años aquí se han dedicado más de 14.000 millones de dólares solamente en subsidios y en transferencias al sector eléctrico. Y el presidente habla incluso que para los próximos 2 años se requieren 1.200 millones de dólares y que este año se van a dedicar adicionalmente 700 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que prácticamente en los últimos 14 años aquí se han dedicado una cantidad extraordinaria en el sector eléctrico. De manera que además se firmó un pacto eléctrico con cierto nivel, pienso yo, de muchas ausencias por parte incluso del sector social, que no debió de haberse firmado porque había muchos elementos de disenso. Pero entendemos nosotros que ese es un problema que no es de carácter coyuntural, es un problema de carácter estructural, es histórico y que obviamente eso le ha salido muy costoso a la sociedad dominicana. ¿Usted ve camino de que, según las medidas que se están adoptando ahora, de que al final de este mandato del gobierno se parte en dos, literalmente, ya tiene 2 años, exista por lo menos una salida viable al tema energético de República Dominicana? Bueno, si las condiciones externas que han alterado los mercados de los hidrocarburos y los combustibles se mantienen, evidentemente que el gobierno, en vez de disminuir los subsidios, las transferencias la va a tener que incrementar. Y eso altera, evidentemente, todos los planes que pueda tener el gobierno. Y los subsidios se incrementarán, porque estamos hablando de que si los precios del petróleo, si los precios del carbón mineral, que es obviamente el que usa la planta más eficiente en la República Dominicana, o los precios de los del gas natural se incrementan, claramente que eso significa que el mercado de la energía eléctrica estaría acelerado. De manera que todo eso estará muy supeditado a la coyuntura de los próximos 2 años, de los próximos 3 años. Pero hay evidentemente situaciones ahí que hay que ir trabajando porque son de carácter estructural. Germán Marte, sigo contigo, tú estás en la sala de redacción del Día, te paso. ¿Cómo no? Doctor, el presidente resaltó que su gobierno tiene en ejecución unas 500 obras con una inversión de 86.000 millones de pesos. También habla que en este año se han terminado más de 87 obras con una inversión de más de 157.000 millones. Me gustaría de 15.400 millones es el monto exacto. Me gustaría su valoración sobre esta obra, en qué medida contribuye al dinamismo económico y al crecimiento, y si esto se hace en base a un endeudamiento, ¿qué impacto tiene? Mira, claramente que la inversión pública y el gasto de inversión es importante en este tipo de economía. Durante este año, hay que decir, cuando uno analiza la ejecución presupuestaria, el gobierno en un primer momento estimó gasto de inversión por alrededor de un 13% de todo el gasto y sin embargo va alrededor de un 8%. Pero toda obra que se inicia y toda obra que se concluye implica que se incrementa la capacidad productiva de un país. El endeudamiento público hay que verlo en función, porque per se no es malo ni bueno. Ahora, cuando tú asumes una deuda, tú asumes un pasivo y ese pasivo tú lo transformas en un activo, y en este caso con infraestructura, tú estás borrando ese pasivo. Por eso es la importancia de que cuando países como la República Dominicana toman el camino del endeudamiento por restricciones que puedan tener, porque no hay una reforma fiscal que le permita al Estado tener los recursos necesarios para atender las necesidades de la población, entonces tú tomas el ritmo del endeudamiento, pero ojo con eso, porque eso hay que invertirlo en obras reproductivas, en inversión pública. Al final esa inversión pública tiene un retorno importante
porque te permite a ti cubrir gran parte de los intereses que se van generando en el futuro. Por eso es que el endeudamiento per se no es malo, siempre y cuando se puedan invertir en activos que puedan en el futuro borrar ese pasivo. De manera que esperamos que esos anuncios que hizo el presidente de la República en los próximos años se concluyan esas obras, porque al final eso mejora la capacidad productiva, eso mejora, disminuye los costos de transacción del sector privado. Hacer una carretera, hacer una circunvalación, eso disminuye tiempo y hace que la economía sea mucho más eficiente y sea mucho más productiva. De manera que esos son los pros y los contras que tiene el endeudamiento público. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando un país se endeuda, porque su contrapartida tiene que ser una obra reproductiva que pueda, evidentemente, tener un retorno importante y mejorar la actividad económica y la eficiencia de la economía. La pregunta que le vamos a formular a continuación tiene que ver con, el presidente se refirió a los gastos. Él decía que el peso le rendía más que al partido de gobierno anterior, o sea, casi por 3. Es como si la gente tuviese con lo mismo que usted compra con 5 pesos, usted compra 3 bolones, entonces dice, no, y el otro, ¿por qué compra solo 1? Claro. Básicamente es lo que decía el presidente. Vamos a ver, señor director, esta parte, porque tocó un punto que a usted le concierne, claro, además de economista y las especialidades que tiene y esa mirada pública sobre lo que pasa en este país. Usted es parte del cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se refirió al parqueo, una historia conocida, así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Es comprensible que la oposición no crea que estamos construyendo 3 extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo del 2011. Bueno, ahí se extendía un poco, él habló un poquito más, pero ya que habló del parqueo, y es el punto que nosotros queremos, primero preguntarle la opinión que tiene sobre lo que ha dicho el presidente y recordar un poco la historia de ese parqueo, porque creo que las autoridades universitarias en ese momento pedían aulas, no parqueo. Sí, evidentemente que las obras que se han hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en per se no han sido pedidas por las autoridades, sino cuando un presidente va a una a una población, a una provincia, siempre hay un pedido por parte de tráiganos a una universidad, tráiganos una extensión. Porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una universidad que tiene muchas falencias, pero también tiene muchas fortalezas. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la principal niveladora social en este país, ha sido así históricamente. Y su fortaleza ha sido el territorio. Opera prácticamente en estos momentos en 20 provincias a nivel nacional. Entonces yo creo que cualquier obra que se haga, no solamente el parqueo de la UAS, que ya se hizo, o cualquier obra pública, tiene que ser hecha sobre la base de la transparencia, porque son recursos públicos. Y al final, esos recursos públicos vienen de los bolsillos de los contribuyentes. ¿Recuerda algún cuestionamiento en ese momento del parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, hubo un cuestionamiento a nivel general, ¿no? De obras que se hicieron, dentro de las cuales estaba el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero en sentido general, si esa es una obra de la universidad o de cualquier otro tipo de institución, como ciudadano, como profesor, como guardiano, nosotros siempre abogamos porque se utilicen los recursos públicos de manera bien eficiente y con transparencia. Yo creo que de eso se trata que los gobernantes y que los ejecutores de políticas públicas y de política de infraestructura usen los recursos públicos. Bueno, Antonio Siriaco Cruz, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente. Gracias. Le agradecemos muchísimo que usted haya estado esta mañana. Herman Marte, nos vamos, despedimos a Siriaco en este momento, gracias por esos aportes que nos hace y la posibilidad de mirar las decisiones económicas anunciadas por el presidente ayer. Cuando regresemos,
No puede faltar el tema político, evidentemente, el tema político. Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana, está en nuestros estudios. Él es diputado, con él vamos a conversar tras la pausa sobre lo que se dijo anoche y cómo lo ve. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.